Mi nombre es Alexa Mago Estrada Flores, soy del octavo semestre de Seguridad Pública. Mi materia es Derecho Internacional Público. Este es mi trabajo de tercer parcial. Los temas son la tortura desde la óptica del derecho penal humanitario. Bajo la óptica de los instrumentos internacionales, es posible interpretar que el derecho penal internacional genera tutela en la vida y la integridad de las personas. También, tipificando ciertos hechos como crímenes internacionales, independientemente que tales hechos constituyan un delito en el derecho interno. Estos crímenes, denominados crímenes contra la humanidad o lesa humanidad mejor conocidos, no necesariamente son porque los hechos imputables se den en una situación de conflictos armados internacionales, sino que los crímenes de lesa humanidad, en razón a su naturaleza y escala, no exigen para su tipificación una situación de guerra y lamentablemente también pueden producirse tales actos aún en un tiempo de paz. Cabe resaltar la presencia de que se configura la tortura como un crimen de lesa humanidad y se describe como la situación o contexto en el que debe cometerse la conducta para constituir un crimen contra la humanidad. El acto constituye en una participación en un ataque generalizado o de sistema contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque o agresión. Y constituye un solo hecho de alto impacto que afecta a un grupo de personas o hechos pequeños pero repetitivos en distintas víctimas. Es considerada la definición de la tortura que la conducta se realice con una intención determinada, como por ejemplo, la de obtener información, confesión o un testimonio, lo que desvirtúa el concepto tradicional de tortura, para convertirlo simplemente en la causa dolosa de dolor físico o mental grave a una persona sometida a la custodia o control de un sujeto activo, es decir, mejor conocido como la autoridad, que no sean inherentes o incidentales a la imposición de sanciones legítimas y que sean cometidos dentro o fuera de su marco legal. La tortura es entonces uno de aquellos delitos que destruyen lo que se considera lo más preciado de una persona, que es su dignidad, su integridad y sus derechos humanos. Toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física y mental, así como la moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o denigrantes. Toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente de un ser humano cualquiera. Otro de estos temas es el crimen de apartheid. La comunidad internacional decidió tipificar la figura del crimen de apartheid a raíz de lo que sucedía en Sudáfrica. Este es el denominado también crimen de segregación racial, por el cual un grupo o población es apartado o no se puede disfrutar de las mismas condiciones sociales, económicas o de bienestar en una nación en razón de diferencias raciales, religiosas o cualquiera otras, que son tomadas como causa por la mayoría de forma general la clase gobernante. La Corte Penal Internacional establece la responsabilidad penal individual por crímenes de lesa humanidad, incluido el crimen de apartheid. Algunos de los principios que diferencian al crimen de apartheid de otros delitos comunes son, por ejemplo, el principio de jurisdicción universal, que es la posibilidad de juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad
pasando la naturaleza de los mismos, sin tener en cuenta la nacionalidad del acusado o la víctima ni el lugar en el que se cometió este delito. También el principio de imprescriptibilidad penal. Este es que los crímenes de lesa humanidad deben ser perseguidos y sus autores juzgados sin importar el momento en que estos se cometieron. Es decir, su enjuiciamiento no tiene limitación de tiempo como lo tendrían otros delitos. Personas que podrían ser responsables del crimen de apartheid. Son responsables quienes cometan dichos actos, quienes participen en ellos, quienes los inciten, se confabulen y quienes alienten o estimulen a la comisión de este delito o cooperen a que sean cometidos, ya sean particulares, miembros de organizaciones, instituciones y representantes de Estado. Algunos rasgos característicos del delito de apartheid que lo diferencian de violaciones comunes a los derechos humanos y de otros delitos contra la humanidad son que son actos de discriminación fundados en la raza, que constituyen a una práctica analógica para alcanzar un fin determinado. Pone en práctica una política de discriminación racial tendiente a colocar un grupo humano en inferioridad de condiciones respecto de otra. Esto genera una segregación racial basada por motivos de color, etnia, religión, etc. Así también menoscaba derechos humanos y libertades fundamentales en las diferentes esferas culturales, sociales o políticas. Y entre mis conclusiones son: la tortura es una conducta que se realiza con una intención de causar con todo el dolo posible dolor o sufrimiento, ya sea físico o mental, a personas que son sometidas por una autoridad. Esto es con la creencia de que éste está imponiendo una sanción. Pero la ley y los derechos humanos respaldan que nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, por ninguna autoridad sobre todo, porque debe ser respetada su dignidad humana y sus libertades. Y de esto se desprende el crimen de apartheid, que es un acto inhumano que pertenece a los crímenes de lesa humanidad, que es cometido en el contexto de un régimen de opresión y dominación sistemática de un grupo racial hacia otro para ejercer un régimen de creencias, así también como un trato indigno por motivos de su color de piel, su etnia, sus creencias, su religión, posición social, cualquiera de estas. Estos tratos atentan contra los derechos humanos por tener una posición de superioridad unos con otros.